hasta que Cristo sea formado en nosotros. Hermanos, el tema para esta mañana es la imagen de Dios en el ser humano. La imagen de Dios en el ser humano. Desde antes, hermano, que Dios creara el mundo, la intención de Dios siempre fue que el ser humano fuera, por explicarlo de una manera bien sencilla, fuera el reflejo de Él mismo. Que los seres humanos fuéramos el reflejo de Dios. Vamos a ir a Génesis. Vaya conmigo, Génesis capítulo 1, versículo 26, versículo 27. Yo lo voy a leer y después hacemos una oración. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Padre que estás en los cielos, gracias te doy por el privilegio que me otorgas de exponer tu palabra esta mañana. Te ruego que tu Espíritu Santo tome control de todo aquí, Señor. Que tome control de mi mente, de mi lengua, de mi boca, de mis palabras, de mis intenciones. Señor, que tome el control de las mentes de mis hermanos aquí presentes. Que quítanos, Señor, de nuestra mente todo pensamiento que pueda ser contrario a tu palabra, todo pensamiento que nos pueda evitar, Señor, ser instruidos y edificados por medio de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Hermano, vamos a ver ahora, a continuación, las tres fases de la imagen de Dios en el ser humano. La imagen de Dios en el ser humano tiene tres fases y las vamos a revisar ahora de una manera bien rápida porque obviamente no tenemos el tiempo suficiente. Pero quiero decirle, hermanos, que el estudio del hombre, el estudio del ser humano, es, para los que no lo sabían, es parte del estudio teológico. En teología hay un curso que se llama antropología, que significa el estudio del hombre, antropología bíblica. Y hay otro que se llama armatiología. Se me fue el pastor. Armatiología, ¿verdad, hermano? El estudio del pecado. Los hermanos que van a comenzar el 15 de febrero el curso de introducción a teología se van a dar cuenta y van a aprender mucho sobre esto que estoy hablando. ¿Por qué les menciono esto, hermanos? Porque es algo tan importante estudiar, conocer al ser humano, que Dios dejó la Biblia llena de información acerca del ser humano. Su palabra está llena de la información que necesitamos conocer. Debemos, hermanos, conocernos. Debemos conocer cómo fuimos creados, cuándo fuimos creados, por qué fuimos creados, para qué fuimos creados. Nuestros defectos, nuestros errores, nuestras intenciones, nuestras emociones, todo eso debemos de conocerlo, pero a través de la palabra de Dios. ¿Ok? Hermanos, es un tema muy amplio que se debe de estudiar por lo menos en un trimestre a tiempo completo, lo que es la antropología bíblica. Así que yo no tengo, hermanos, el suficiente tiempo, así que vamos a ir rápido y vamos a ir al punto. ¿Ok? Las tres fases de la imagen de Dios en el ser humano. Primero, hermano, en primer lugar, número uno, Dios pone su imagen en el ser humano. Ya conocemos la historia de la creación, la explicación. Dice Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hermano, Dios mismo, el creador de los cielos y la tierra, Dios todopoderoso, el omnipotente, el omnipresente, el omnisciente, el inmutable, ese Dios dijo, hagamos al hombre. Y a diferencia de la demás creación, hermanos, el hombre, el ser humano, fue hecho de una manera especial. Dios, ya conocemos la historia, ¿no? Dios tomó barro, tomó tierra y hizo una figura de tierra y lo llamó hombre. Lo llamó hombre. Y esta forma de creación de Dios, hermanos, no se había visto todavía. Los 7 días de creación
no se había visto este tipo de creación. Hermanos, Dios creó al ser humano. El ser humano, nosotros, somos la creación culminante de la creación de Dios. Dios terminó su creación con nosotros, con una creación especial, algo fuera de lo natural, algo fuera de lo corriente. Los 7 días anteriores de creación, hermanos, todo fue corriente, aunque al mismo tiempo especial. Obviamente toda la creación de Dios es hermosa, especial y cuenta la gloria de Dios. Pero Dios, para crear todo, solamente dijo, se ha hecho. Lo hizo con el poder de su palabra, ¿ok? Porque es el único ser que puede hacer eso. Pero cuando llegó el momento del ser humano, del hombre, Dios lo hizo de manera diferente. ¿Por qué? La respuesta está en el mismo versículo. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. A nuestra imagen. Hermanos, de que Cristo sea formado en nosotros no fue un invento del apóstol Pablo, ni del apóstol Pedro, ni del apóstol Santiago, ni de los profetas, ni de luz y verdad. Hermano, eso de que Cristo sea formado en nosotros fue un invento de Dios, Padre. Dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. La palabra aquí, imagen, se toma de un vocablo hebreo que ya no existe, que se pronuncia Selem, que significa, hermanos, semejanza o representación. Y luego, cuando el Señor repite, conforme a nuestra semejanza, esa palabra semejanza, aunque es otro vocablo diferente, significa lo mismo. Algunos teólogos tratan de hacer una distinción, pero es realmente lo mismo. Hermanos, somos lo que Dios estaba diciendo, es que iba a ser una creación. Su última creación iba a ser parecida a Él, no igual, porque no somos dioses, ni tampoco semidioses, pero íbamos a hacer una creación parecida a Dios, con muchas características iguales a las que tiene Dios. Algunos teólogos también dicen que esto solo se refiere a la capacidad intelectual o a la capacidad emocional o a la capacidad racional de Dios, pero no a lo físico. Hermanos, cuando dice la Biblia, hagamos al hombre a nuestra imagen, se refiere a todo. A lo físico también. A lo físico también. Ya han leído ustedes en la Biblia cuando dice, y Dios vio. ¿Qué significa eso, hermano? ¿Que Dios tiene ojos? Ya han leído en la Biblia que dice, y escuchó Dios el clamor de su pueblo. Eso significa que Dios tiene oídos. La Biblia habla del rostro de Dios. La Biblia habla de los pies de Dios. La Biblia habla de las manos de Dios. ¿Lo han leído o no? Hermanos, nosotros, igual que los hombres, al revés, nosotros, igual que Dios, tenemos todas esas características. Solo que en un nivel, hermanos, a un nivel humano, limitado, súper limitado. Yo puedo ver, yo tengo la capacidad de ver, igual que Dios, solo que a un nivel limitado. Y lo mismo con el oído, lo mismo con el tacto. Hermanos, Dios nos hizo a su imagen. Dios, hermanos, puso su imagen, agarró el muñeco de barro y agarró su imagen y la imprimió en el muñeco. Y después sopló vida. ¿Me están entendiendo, hermano? Somos una copia de Dios. Dios así lo quiso. Dios quiso que su más especial creación, hermanos, tuviera esa imagen del Creador. ¿Por qué razón? Por muchas razones, como ya les dije hace un ratito. Hermanos, esto es todo un curso de unos 3 meses a tiempo completo. Hay muchas razones por las cuales las intenciones de Dios de poner su imagen en el ser humano. Vamos a ver algunas muy, muy rápido. Hermano, dice el versículo, conforme a nuestra semejanza, y señoré
en los peces del mar. Ahí está una de las razones. Una de las razones por las que Dios creó al hombre a su imagen es que le dio la autoridad de gobernar, al igual que Él gobierna. Toda la creación anterior al hombre, Dios se la entregó al hombre para que el hombre la administrara, para que el hombre la gobernara. La iba a gobernar en nombre de Dios. Así como cuando los mandatarios envían, ¿cómo se llaman? A otros países los embajadores. Los embajadores son enviados por un mandatario, por un gobernante, y ese embajador o embajadora es la voz, los oídos, los ojos y todo del gobernante, que está a miles de kilómetros de distancia en otro país. Y todo lo que ese embajador o embajadora haga es en representación del gobernante. Y si ese embajador o embajadora comete algún delito, algún error, hermanos, lo que sucede ahí es que esa persona es destituida de su cargo, pero la imagen que queda dañada no es la del embajador, sino que del que lo envió. ¿Entienden? Porque ese hombre o esa mujer representaba a ese gobernante y estaba ahí en nombre de ese gobernante. Y cuando fallan, entonces la imagen que queda manchada es del gobernante. Y cuando hacen un buen trabajo, la imagen que queda bien es la del gobernante, no la del embajador. Entonces el hombre, fue una de las razones que Dios le dio su imagen al hombre, lo hizo a su imagen, es para que gobernara en su nombre. Todo lo demás de la creación. Dice, para que se enseñoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo. Toda la creación, hermanos, está bajo el control del ser humano. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Usted piensa en cualquier cosa en este planeta. Todo, hermanos, todo está controlado por el ser humano. Cualquier creación, cualquier cosa de la creación de Dios está controlada por el ser humano. Y es por eso que el planeta está como está. Ya, dice, y en todo animal dice que se arrastra sobre la tierra. Y el versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Esto se llama, hermano, contexto continuo en la palabra de Dios. Ahora quiero que vayamos otro contexto bien cerquita, Génesis 5:1. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios, lo creó. Aquí se vuelve a repetir, ¿ok? Hermano, este es un tema, como les dije, un tema muy amplio. Yo voy a saltar rápido. Podemos ver la imagen del hombre, hermanos, por lo menos así rápidamente, en 7 áreas. La imagen de Dios en el hombre. Primero, en lo moral, en el área moral, el carácter moral que tenemos. Eso, hermano, es el reflejo del carácter moral de Dios. Todos, hermanos, escuchen bien, todo el ser humano tiene un carácter moral, moralidad. Y eso se ve muy fácil, se comprueba. Cristianos o no cristianos, creyentes o ateos, lo que sea, hermano. Cuando una persona va a hacer algo malo, ¿qué hace? ¿Qué hace para hacer eso malo? Se esconde. Aunque no sea un delito, O sea, lo que va a hacer no lo va a llevar a la cárcel, pero como es malo, la persona siente que es malo, se esconde. Eso se llama, hermano, un carácter moral. La persona sabe que es malo. Entonces se esconde para hacerlo. Espera la noche para hacerlo. Lo oscuro, más allá de nuestros países, que se va la luz a cada rato, ¿no? En la noche no hay luz. Eso, hermano, habla de que en nosotros está impresa la imagen de Dios. La moralidad. Número 2, lo intelectual. Hermano, no hay un ser creado en la tierra más inteligente que el ser humano. No lo hay. Por muy inteligente que sea un animal, jamás va a ser. Dicen que el delfín es el más inteligente, ¿no?
¿O hay otro más inteligente? Digamos que el delfín. ¿Ustedes creen que un delfín puede aprender, si lo mandamos a la universidad, puede aprender a construir un avión? ¿O un submarino? Bueno, no tiene manos, ok, pongamos uno que tenga manos, va, por ahí. El mono, no lo vayamos lejos. Mandamos a un par de monos a Harvard. Hermanos, es que ellos no tienen la capacidad. Porque en ellos no está impresa la imagen de Dios. Es en nosotros. Lo intelectual, hermano, la capacidad intelectual, la capacidad creativa que tiene el ser humano, hermano, eso no es por naturaleza, así nomás, o por la evolución. No, hermano, eso viene directamente de la imagen de Dios. El único que tiene la capacidad de crear de la nada es Dios. Es Dios. Y esa capacidad Dios puso una migajita. ¿Entienden la palabra migajita? Migajita es como un pedacito así de pan, con lo que se cae, lo que dice la Biblia, no migajas. En la Biblia está. Pero nosotros en mi país le decimos migajita, más chiquita. Un pedacito así de esa capacidad intelectual, Dios se la imprimió al ser humano como parte de su imagen. Otra forma, hermano, otro aspecto, lo racional. Somos el único ser creado que razona para actuar, antes de actuar, antes de tomar una decisión. Siempre tomamos la mala decisión, pero ese ya es otro tema. Pero de que razonamos antes de tomarla, lo hacemos. Hermano, lo sentimental. ¿Somos sentimentales o no? Tristeza, alegría, orgullo, humildad, llanto, de todo. Somos ¿cómo decimos allá? Un manojo de nervios. ¿Ya? Somos un manojo emocional, hermano. Tenemos de todo. Somos seres emocionales y eso también representa, es una muestra de la imagen de Dios en el ser humano. Hermano, lo social. Somos seres sociables. Bueno, unos más que otros, ¿no? A algunos nos cuesta más el ser seres sociables, pero a otros no les cuesta mucho. Pero eso, hermano, aunque nos cueste ser sociables, igual, hermano, es una muestra de la imagen de Dios en el ser humano. También está lo físico, ya lo hablamos, y está también lo espiritual. Los animales no son espirituales, no tienen esa parte espiritual que tenemos nosotros, igual que Dios. Dios es espíritu. Nosotros, aparte de lo material, también tenemos otra naturaleza que se llama espiritual. Y esa parte es la que importa, hermano. Ya vamos a ver. ¿Ok? Hermano, yo creo que ya quedó claro, ¿no? Dios decidió poner su imagen en el ser humano. Fue una decisión de Dios. Yo quiero que quiero que el ser humano se parezca a mí, se parezca a nosotros. Hablando del Hijo y del Espíritu Santo, se parezca a nosotros. Que tenga estas características. Porque la tarea que le vamos a dar, porque Dios no creó al hombre de decoración, hermano. El ser humano, nosotros no estamos aquí para decoración. Dios sabía que Dios tenía tareas preparadas para el ser humano y solo las íbamos a poder llevar a cabo si teníamos la imagen de Dios en nosotros. En nosotros. Dice, y hermanos, y la imagen de Dios en el hombre, para Dios, hermanos, es sumamente importante. Para Dios es importantísimo y eso lo vemos bien claro en la Biblia. En tiempos de Noé, a Noé se le dio la orden de implementar la pena de muerte a quien matara a otro ser humano. Dice Génesis 9:12, dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Vean por qué razón el asesinato es un pecado y un delito que se castiga con la muerte. Se debe de castigar con la muerte según la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando se comete un asesinato, se está matando la creación que lleva impresa la imagen de Dios. Para Dios es muy delicado que se ultraje o que se maltrate o que se dañe o que se mate
la imagen de Dios. Y en el apóstol Santiago, hermano, en el capítulo 3, versos 8 y 9 dice: pero ningún hombre puede domar la lengua, hablando el apóstol Santiago sobre la lengua, el problema de la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Y dice el verso 9: con ella bendecimos a Dios, al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de ¿quién? El apóstol Santiago hace énfasis en la imagen de Dios en el hombre para explicarse, para decir, miren, ofender a las personas, solo con ofenderlas verbalmente ya es un gran pecado, porque estoy ofendiendo a una creación que tiene la imagen de Dios impresa en él. Solo ofenderla, hermano. Dice aquí, Santiago está hablando de maldecir, o sea, de ofender, ser ofensivo con nuestra palabra. Allá en el Antiguo Testamento se habla de homicidio, aquí es más estricto todavía, habla de que no podemos, y hay otro pasaje donde dice que cualquiera que llame tonto a su hermano es culpable de ¿qué? Es como que lo hubiera lastimado físicamente. Por eso, hermanos, la imagen de Dios que Dios mismo puso en el ser humano es muy importante y por lo tanto nosotros debemos debemos de darle esa importancia, hermanos, que todo ser humano merece respeto. Todo ser humano merece, merece ser tratado con el mayor respeto debido. Escuchaba una vez un amigo decía, pero la Biblia, ¿qué dice del racismo? La Biblia promueve el racismo porque ahí vemos un montón de historias de esclavitud y que no sé qué. No, aquí vemos. Aquí está. No podemos ni siquiera insultar a nadie verbalmente porque son portadores de la imagen de Dios. Da igual el color, da igual la nacionalidad, da igual todo. Si son seres humanos, son portadores de la imagen de Dios. Voy a seguir, hermanos. Número 2, fase número 2, la fase número 1 de la imagen de Dios en el hombre es que Dios decidió poner su imagen en el ser humano. Fase número 2, la imagen de Dios en el ser humano es deformada. Lamentablemente, hermanos, llegó un momento que la imagen de Dios en el hombre comenzó a desformarse. Dice Eclesiastés 7:29. Escuchen bien cómo dice Eclesiastés 7:29. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto. Aquí el vocablo es yazar, significa correcto. ¿Se acuerdan ustedes en la creación cuando Dios hacía algo y decía, y vio Dios que era bueno? Y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Dice Eclesiastés que Dios hizo al hombre correcto, con su imagen puesta en él, con un sentido moral, un sentido y con capacidad intelectual, con todo lo que ya hablamos. Dios lo hizo correcto. Y dice el predicador, pero ellos buscaron muchas perversiones. Dios nos hizo rectos, hermano, a todos. Nos hizo correctos, nos hizo perfectos. Pero como nos dio ese poquito de que no tiene nadie de la demás creación tiene, que es el poder de decidir, el raciocinio. Bueno, Adán y Eva decidieron pecar, decidieron desobedecer. Le dijo el Señor Jesús a Adán y Eva, de todo podés comer, menos de este árbol. No se había dado la vuelta a Dios, creo yo, cuando ya Eva ya estaba comiendo. Hermanos, dice Eclesiastés que nosotros buscamos muchas perversiones. Y la primera perversión, hermanos, comienza. Toda la perversión. Y ustedes imagínense lo peor que puede haber en el mundo de perversión. Todo comienza, hermanos, con desobedecer a la palabra de Dios. Todo. No importa la gravedad del pecado. Todo pecado comienza con desobediencia, insurrección, rebeldía, actitud desafiante, que yo soy
y yo soy libre. El feminismo, ¿qué le dice a las mujeres? Tú eres libre. Tú puedes hacer lo que quieras con tu cuerpo. Nadie te puede decir nada. Con los hombres es la misma historia. No queremos, hermanos, a través de la historia se ha demostrado que el ser humano no quiere estar sometido a Dios. Jamás. Jamás. Por eso cuando usted conozca a alguien que dice que es ateo, hermanos. Recuerda, hay un salmo que dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero más adelantito dice, porque no quiere que todas sus maldades salgan a la luz. Perdón. No quieren que todas sus maldades salgan a la luz. No es, hermanos, los ateos, los que dicen que son ateos, no lo dicen con esa intención de entablar una conversación filosófica o intelectual de altura con nosotros los cristianos, sino que lo dicen con la intención de que no se metan conmigo, con mi vida, con mi estilo de vida. Es mi vida y yo puedo hacer lo que yo quiera. Esa es la única intención que tienen. Esa es la única intención que tienen. No darle cuentas a nadie. En mi pueblo a eso se le llama macho sin dueño. No sé en el suyo. No darles cuentas a nadie, hermano. El ser humano tiene que darle cuentas a Dios. Los cristianos, los hijos de Dios, tenemos que darle cuentas a Dios. Y dando esa forma de dar cuentas a Dios, hermanos, tiene muchos niveles. Hablando con los hermanos, lo primero que debemos de hacer, hermanos, es someternos unos a otros. ¿A quién le gusta someterse? ¿Verdad que a nadie, hermanos? A nadie. Pero en la actitud de sometimiento unos a otros dentro de la iglesia, hermano, es automáticamente sometimiento a Dios. Dice la palabra de Dios, obedeced a vuestros, ¿se saben el versículo? Obedeced a vuestros pastores, no lo quieren decir, ¿verdad? Obedeced a vuestros, otra vez, obedeced a vuestros, ok. Obedeced a vuestros pastores, hermanos. Génesis 3:8 dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé, no comieses? Y el hombre respondió muy inteligentemente, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Miren la excusa, la explicación de Adán. Hermanos, aquí vemos cuando la imagen de Dios en el ser humano comenzó a desformarse. ¿Por qué usamos la palabra desformarse en lugar de la palabra destruirse? Sencillo, porque la imagen de Dios en el ser humano sigue estando ahí. No se ha destruido, no se ha eliminado. Aunque el pecado, hermano, cuando entró por Adán y Eva, cuando entró a la humanidad y de ellos pasó a todos nosotros, la imagen de Dios comenzó a deformarse, a verse así como esas pinturas abstractas, les dicen, ¿no? Que uno ve una silueta de un humano, pero uno no tiene ni idea quién es usted. Entonces así es la imagen de Dios en el ser humano. Está en nosotros, pero está desformada. Primero, hermano, es por el pecado. Cuando el pecado entra, comienza a deformarse la imagen. Y aquí, si analizamos los versículos que acabo de leer, hermanos, vean bien cómo dice, y le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que Adán le tuvo miedo a Dios? Vean bien, si ustedes ven la lectura anterior, dice, ustedes ven la secuencia, nos da a entender claramente que Dios bajaba al huerto para hablar con Adán y Eva. Él bajaba para hablar con ellos.
Pero de pronto, un día, como cualquier otro día, se esconden y tienen miedo de Dios. Miedo. ¿De dónde sacaron eso? ¿De dónde aprendieron ellos que existía el miedo? ¿Cómo es eso que tenías miedo? La imagen de Dios comienza a deformarse, hermano. Cuando nos da miedo, es lo que acabo de decir de los ateos, les da miedo estar delante de Dios. Después dice, porque estaba desnudo. ¿Ah? Y antes también estaba desnudo. Hermano, eso de lo desnudo, hermanos, yo no puedo evitar pensar en la vergüenza que sentimos delante de Dios cuando pecamos. La imagen de Dios se comienza a deformar, hermano, en el ser humano y en nosotros hoy en día, hermanos. Una prueba de que la imagen de Dios no se está formando en nosotros es que tenemos vergüenza delante de Dios. Hermano, si a usted le da vergüenza su vida delante de Dios, es porque está en la misma condición que Adán y Eva. A usted le da vergüenza, usted se siente desnudo delante de Dios. Estamos en la misma condición que Adán y Eva. La imagen de Dios, lejos de estarse formando en nosotros, está desformada en nosotros. Hermano, Dios tenía una relación personal con Adán y Eva. Por eso bajaba a hablar con ellos. Dios tenía una relación personal con ellos. Y no había nada que lo evitara. No había pecado. Hasta que entró el pecado. Hasta que entró el pecado, esa relación personal se rompió. Y ellos fueron expulsados del huerto del Edén. Y ustedes conocen la historia. Hermano, Dios quiere una relación personal con usted. Dios, hermanos, no quiere, escuchen bien, Dios no quiere su diezmo. Dios no quiere su ofrenda. Dios no quiere su casa. Dios no quiere su carro. Dios no quiere nada de usted. Lo único que quiere es tener una relación con usted. Pero siempre tiene los diezmos ahí, las ofrendas. Pero ese no es el tema. Dios lo que quiere, hermano, es que nosotros, y lo vemos en el Nuevo Testamento, dicen repetidamente, hermanos, que debemos de estar a cuentas con Dios. Adán y Eva no estaban a cuentas con Dios. Por eso es que tuvieron miedo, tuvieron vergüenza, se sentían desnudos delante de Dios y se escondieron. ¿Será, hermano, que nosotros estamos escondidos de Dios? No, hermano, si yo aquí vengo todos los domingos. No fue esa la pregunta. ¿Será que nos estamos escondiendo de Dios? Mire, hermanos, la mente humana es tan creativa que incluso que hemos aprendido, escuchen bien lo que les voy a decir, el cristiano en su parte de su naturaleza carnal ha aprendido a esconderse de Dios en la iglesia. Nos escondemos de Dios incluso dentro de la iglesia, de estas cuatro paredes. Y más allá todavía, hermano. Hemos aprendido a escondernos de Dios en un ministerio. En un ministerio. Ahí estamos escondidos. No tengo el tiempo, otra vez, para seguir en eso. Génesis 6:5 dice, quiero ver si es el que sigue, Génesis 6:5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente al mal. Hermanos, poco tiempo después de que Adán y Eva fueron expulsados del huerto del Edén, se reprodujeron, la humanidad creció, se multiplicaron, tal como Dios les mandó, pero cuando se multiplicaron, hermano, también el pecado fue avanzando y multiplicándose, y de pronto Dios ve que todo, hermano, todo lo que había en la mente del hombre era pecado. Dice que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Hermanos, ¿qué significa esto? Que la imagen de Dios en el ser humano iba deformándose más y más y más y más, hasta tal grado que ya no se notaba. La imagen de Dios en el ser humano ya no se distinguía. Ya nadie miraba a un ser humano y podía ver a Dios en él, ¿no?
Cuando nosotros vamos, hermanos, a la montaña o a la playa o qué sé yo, estamos en contacto con la naturaleza, nosotros los creyentes, sí o no, que vemos la obra de Dios ahí, sí o no. Vemos la grandeza de Dios en su creación, sí o no. Cuando se va poniendo el sol en la playa, ¿usted no piensa en la grandeza de Dios? Claro que sí, porque dice la Biblia que sus obras cuentan la gloria de Dios. Hermanos, de esa misma forma deberíamos de ver la gloria de Dios o la grandeza de Dios en otro ser humano. Esa era la intención de Dios. Pero no la vemos. No la vemos. Hermanos, les pregunto, pregúntese usted solito, usted solita. En su trabajo, ¿es que sus compañeros de trabajo ven a Dios en usted? Hermanos, debería. Las demás personas, hermanos, deberían de ver en nosotros. Nosotros deberíamos de ser un espejo. Deberían de ver en nosotros la imagen de Dios. Eso es lo que Dios ha querido siempre. Eso es lo que Dios ha querido siempre. Que el ser humano refleje su imagen. Su imagen. No vayamos tan lejos al trabajo. En su casa, hermano. En su casa hay personas inconversas. Si la respuesta es sí, ahora pregúntese, ¿es que esa persona ve la imagen de Dios en mí? ¿En mi casa? ¿O en mi casa soy uno más? Yo no me distingo de los demás. Si es así, hermano, es porque la imagen de Dios no se está formando en usted. No se está formando en usted. Dice Jeremías, hermano, esto fue antes de la ley, todo lo que he leído es antes de la ley. Dice Jeremías 4:22, ya dentro de la ley, dice, porque mi pueblo, dice Jehová, es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Ya hablando del pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Hermanos, la imagen de Dios totalmente borrada, totalmente distorsionada en el pueblo de Israel. Y ya en tiempos modernos, en nuestra era, primer siglo después de Cristo, Romanos 5:12 dice el apóstol Pablo, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hermano, por cuanto todos pecamos, mi amigo, por cuanto todos pecamos, la imagen de Dios no se distingue en nosotros. Y esto ya lo he dicho y no me voy a cansar nunca de decirlo, mi amigo. Usted no es pecador por lo que hace, que también. Pero usted es pecador, yo soy pecador por lo que somos, no por lo que hacemos. Que también, que lo que hacemos también es pecaminoso. Pero cuando dice Pablo, todos pecaron, se refiere, escuchen bien, se refiere incluso incluso los que no han nacido. ¿Cómo es eso que no han nacido y ya son pecados? Sí, porque no son pecados por lo que hacen, sino por lo que son, por lo que somos. ¿Qué somos? Somos descendientes de Adán y Eva. Y que dice el apóstol Pablo que por un hombre entró el pecado y la muerte. Entonces, esa imagen de Dios que Adán y Eva tenían que transmitir de forma perfecta, ahora la transmiten de forma deformada. Todos heredamos la imagen de Dios en nosotros, pero de una manera desformada, no se distingue. Allá veo que están en un bebé en los brazos, por ahí vi otro en los brazos también, allá una bebé. Hermanos, estos bebés no pueden pecar, pero son pecadores por lo que son, por su naturaleza. Por su naturaleza. A medida que estos bebés vayan creciendo, van a ir desarrollando el pecado en ellos. ¿Ok? Y por eso ahí es donde entra el papel de los padres y las madres. Dice el apóstol Pablo, instruirlos en la disciplina del Señor. Pero el pecado, hermanos, mi amigo, usted no le ponga cuidado a que usted es buena persona, que usted es buen esposo, buen padre. Olvídese de eso. Del pecado que estamos hablando es de con lo que usted nace.
Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. Hermanos, número 3. Ya creo que ya quedó clara que la imagen de Dios en el hombre ha sido desformada. Número 1, Dios decide poner su imagen en el hombre. Número 2, el hombre deformó la imagen por el pecado.